Venezuela da los primeros pasos para tomar control del Esequibo. Ley orgánica para regular la creación del Estado Guayana Esequiba. Maduro ordenó además a la petrolera estatal PDVSA conceder licencias de explotación de la región, que posee ricos yacimientos de petróleo, gas y minerales, y que desde hace décadas se disputa con Guyana. También ordenó la creación de una zona militar, y Guyana está en alerta máxima. This is a direct threat to Guyana's territorial integrity, sovereignty and political independence. Estos movimientos son resultado del referendo que celebró Venezuela el pasado 3 de diciembre, que consultaba a la población si el Esequibo debería ser parte del país. Con las elecciones presidenciales en Venezuela a la vuelta de la esquina, ¿es esta disputa territorial un instrumento político para ganar votos e impulsar la popularidad de Maduro? ¿Es posible la anexión del Esequibo a Venezuela y podría el gobierno de Maduro usar la fuerza militar para lograrlo? Aquí te damos más contexto. La tensión por la disputa del Esequibo sigue aumentando. Maduro afirma que ahora ejercerá el poder que le otorgó el pueblo para recuperarlo. Procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área. El mandatario propuso crear una ley para prohibir empresas que trabajen bajo las concesiones otorgadas por Guyana, entre ellas ExxonMobil, Chevron y China National Offshore Oil Corporation. Las dos últimas operan también en Venezuela, por lo que sancionarlas sería contradictorio para los intereses del país. Pero ¿qué tan viable es para Venezuela explotar las riquezas del Esequibo? Esto no tiene nada que ver. No es serio, es casi a nivel de la comunidad internacional. Esto va a terminar de una forma ridícula. Claramente le ha dado a PDVSA, que es un desastre de producción nacional, de que cree una oficina PDVSA Esequibo para hacer las inversiones en la zona de reclamación. Yo quiero ver ¿cómo la va a hacer? No tiene dinero ni para producir internamente. We will not allow our territory to be violated, nor the development of our country to be stymied by this desperate threat. Maduro ordenó la creación de una división militar en la población de Tumeremo, una localidad cercana a Brasil y a la frontera con el área disputada. Guyana, por su parte, refuerza la seguridad de su frontera. A su vez, el ejército de Brasil confirmó que enviará tropas y vehículos blindados al norte del país, es decir, a la zona fronteriza con Venezuela y Guyana. Guyana afirma que los planes de Venezuela son una amenaza para su territorio y la paz mundial, y advirtió que sus fuerzas militares están en alerta máxima. El país cuenta con fuertes aliados y está en contacto con Brasil, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país apoyará de manera incondicional a Guyana. ¿Cuáles son las posibilidades de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana? No es posible, en mi opinión. O sea, la anexión implicaría una acción militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas están muy debilitadas en estos últimos años. No creo que va a haber una anexión total, pero no me extrañaría de pronto no es imposible una pequeña acción en la frontera. Nosotros hemos tenido en los últimos años miles de desertores. Y cuando hablo de miles, es que hemos tenido por lo menos 2 listados emitidos por la propia Fuerza Armada, uno de 8.000 desertores y el otro de cerca de 7.000. ¿Y quiénes son los aliados de Venezuela? Uno de los principales aliados que tiene Venezuela es Cuba, pero Cuba siempre ha manifestado una gran simpatía por Guyana. Otro de los países claves para esas alianzas con las que Venezuela puede contar es China. Y resulta que el propio presidente de Guyana revela que ellos no solamente tienen la participación de empresas como la ExxonMobil, sino además fundamentalmente de empresas chinas.
China, por su parte, afirma que ambos países son buenos amigos y les pidió llegar a una solución amistosa. Según la autoridad electoral venezolana, en la consulta hubo más de 10 millones de votos y el 95% votó a favor de la anexión del Esequibo. Sin embargo, las mesas de votación estuvieron relativamente vacías, pese a la gran campaña mediática del gobierno. Hubo alguien que puede votar porque ahí están los militares que están obligados a votar, están los policías que están obligados a votar. En general, todos los administradores públicos se les obligaba, tenían que firmar, hacerse una foto cuando iban a votar, y entonces, evidentemente, pero fue un gran fracaso. No solo por la popularidad muy baja del gobierno, pero también porque la mayoría de la población no tiene idea de lo que se trataban las preguntas. Resulta confuso ya que ayer no se vio una gran afluencia de personas en los centros de votación, pero tampoco se presentó una cifra de abstención, que es un estándar en todas las elecciones. No solo son dudas, son preocupaciones que se están haciendo muchos analistas y observadores, ya que estas incongruencias solo restan credibilidad al sistema que busca ganarse la confianza de los electores de cara a unas elecciones presidenciales el año que viene. La disputa por el Esequibo es un tema unificador en Venezuela. Sin importar la afiliación política, la mayoría de los venezolanos piensa que el Esequibo es parte del país. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, analistas opinan que el referendo buscaba generar una ola nacionalista y a la vez levantar la popularidad de Maduro. Realmente hay que interpretar todo esto por lo que es una gran maniobra de política interna para distraer la atención interna de la victoria de la oposición en las primarias, la fortaleza que tienen las encuestas, el desastre nacional que estamos viviendo de hace muchos años. No sé si usted está enterado, pero son 7,5 millones de venezolanos que se han ido del país en los últimos 10 años por el desastre socioeconómico que tenemos, provocado precisamente por un mal gobierno de hace más de 20 y pico años. Desde el momento en el que se anunció lo del referéndum consultivo para lo de la zona en reclamación, es que Venezuela, el gobierno venezolano necesita una excusa para poder suspender las elecciones del próximo año ante el descalabro que tiene en estos momentos desde el punto de vista de respaldo, que es mínimo, y eso está demostrado. La disputa por ese territorio lleva más de 180 años, desde antes de la independencia de Guyana en 1966. Ya desde 1824 hay cartografía suficiente que demuestra que el territorio de Venezuela llegaba hasta el río Esequibo, pero a partir de 1840 Gran Bretaña comenzó una incesante expansión de sus fronteras. Ese es el origen de la disputa. Se llega a este laudo arbitral de 1899 en el que ocurren numerosísimos vicios. Hay exceso de poder, hay componenda, hay falta de motivación del por qué se extiende la frontera hasta el extremo más ambicioso al que aspiraba Inglaterra. Pero más allá de la disputa histórica, el Esequibo tiene yacimientos importantes en petróleo, gas y oro. En la zona costera, el mayor bloque de crudo, el Stabroek, de 26.000 kilómetros cuadrados, se halla en aguas territoriales del Atlántico. Tiene reservas estimadas en 8.000 millones de barriles. De sus actuales 16 pozos, se podrían extraer a partir de 2025 unos 750.000 barriles diarios de petróleo, casi lo que produce hoy toda Venezuela. El Esequibo también es rico en varios minerales como bauxita, manganeso, uranio y diamantes, pero sobre todo oro. La mina de Toroparu, por ejemplo, tiene un estimado de 6 millones de onzas y anualmente se extraen 21.000 onzas del preciado metal. El resultado del referendo sobre el Esequibo no es vinculante. En términos legales, será la Corte Internacional de Justicia la que por fin le dé punto final al litigio y emitirá una decisión vinculante en los próximos meses. Hay que defendernos en la Corte, tenemos argumentos
para defendernos por el laudo arbitral de 1899, que indudablemente fue una injusticia, pero para eso hay que hacer la tarea, hay que prepararse con los mejores expertos nacionales e internacionales para preparar la defensa de Venezuela, que tiene que ser presentada, por cierto, el 8 de abril en La Haya, y ya los meses están volando y no se está haciendo nada. Maduro rechaza la mediación de la Corte a pesar de que Venezuela tiene un reclamo legítimo por el Esequibo, y sus declaraciones de anexar la zona de manera unilateral dañan la credibilidad del reclamo. Yo creo que es uno de los más graves daños que le ha hecho la revolución bolivariana, así como ha utilizado campañas en muchas oportunidades, pero esta es esencialmente dañina porque se trata de una reclamación histórica que tiene Venezuela sobre el territorio en reclamación. Y el llamar a un referéndum que en lugar de unir a la población venezolana terminó fragmentándola más, pues no le hizo ningún servicio a ese reclamo legítimo que tenemos los venezolanos sobre el territorio Esequibo, que consideramos y que además sin duda alguna es de Venezuela y está reflejado en el Acuerdo de Ginebra. Todo indica que un conflicto militar a gran escala en la región parece ser improbable, y el referendo consultivo y llamados militares son más bien un instrumento político para desviar la atención de la población de los grandes problemas que enfrenta Venezuela, la situación política y la crisis económica.